Una de las características más interesantes y que me gusta observar de nuestra especie es la capacidad de crear idiosincrasias únicas en cada grupo humano que se pueda observar, ya sea en grupos de redes sociales, tu grupo de amigos, un grupo escolar y esas cosas. Cada uno pareciera adaptar un patrón único de comportamiento específico y único, y se desarrollan unas dinámicas sociales especiales que los distinguen de otros grupos. Y aquí es donde seguramente te preguntas, bonita verborrea crack, pero ¿esto qué tiene que ver con el tema del video? Pues no te estoy dando la lata nada más para hacerme el picante ni esas cosas. Si te fijas en lo que he estado diciendo, esta idea la puedo desconectar con el simple hecho de decir que las empresas también son grupos humanos y por ende no están exentas de esta condición, es decir, desarrollar una idiosincrasia y un patrón de comportamiento único y repetible. Empresas como Sony, Microsoft, Nintendo tienen cosas únicas que las hacen diferenciables de las demás. Precisamente por esto cada una tiene un patrón de accionar único. Sí, para este punto sé que te estarás pensando que el patrón de accionar único de Ubisoft es llenar sus juegos de bugs. Bueno, si es eso, has entendido muy bien mi punto. Pero bueno, yo te prometí un video sobre Sony, no una charla sobre cómo es imposible que Ubisoft depure sus bugs. Pues en este punto supongo que de alguna forma conectaste lo que dije y te has preguntado, ¿cuál es el accionar de Sony? ¿Qué los hace únicos y destacables por los demás? ¿Que copian todo lo que los demás hacen? Sí, no, bueno, espera, eso no es, bueno sí, pero no esta vez. Yo diría que lo que más caracteriza a Sony en la actualidad es que apuesta fuertemente hacia un tipo de videojuegos, o déjame planteártelo de otra forma, hacia cierta rama de la industria que se centra en la producción de videojuegos como experiencias narrativas, más que como videojuegos típicos. Pensándolo de esta forma, no se nos hace extraño que cierren estudios tan importantes como Japan Studios, que se centra en hacer videojuegos normales, y siguiendo este hilo narrativo, tampoco es extraño que Sony apueste por franquicias como The Last of Us, Uncharted y que cambiara tanto a los God of War. Sony está apostando totalmente por este tipo de experiencias, y no solo se nota por cómo manejan las tendencias de creación en las compañías que apoyan, esto también se puede notar en su forma de hacer marketing. Bueno, y llegando a este punto, supongo que es obvio que para nadie es un secreto que la mayoría de páginas de noticias y análisis de videojuegos tienen un sesgo parcializado a favor de Sony. Si no me crees, entra a alguna de ellas, ni siquiera tienes que hacer mucho para notarlo, solo lee un par de noticias sobre algo que hizo Sony y lee un par de noticias sobre cosas que hicieron Nintendo o Microsoft y verás que esta gente le da diferente trato a las noticias dependiendo de a qué compañía pertenece, claro, siendo preferentemente el trato positivo hacia Sony y hacia las demás una especie de indiferencia, o incluso algunas hablan de forma negativa pero de una forma bastante discreta y bastante sutil, y esto también se puede notar en los youtubers. Se nota que por ejemplo los que tienen cierto sesgo hacia el contenido creado por Sony suelen ser personas que dan más importancia a la narrativa, a las cinemáticas y a la historia de un videojuego. Incluso en su público, si te pones a observar bien el comportamiento del público de Sony, además de valorar esto que dije anteriormente, la historia y las cinemáticas, también suelen tener un trato un poco alzado y algunas veces hasta sobredimensionado en cuanto al valor de los exclusivos de la compañía. Vamos, lo que estoy diciendo es que se nota cuando alguien tiene afinidad hacia la compañía por cómo habla sobre sus videojuegos, dándole una extrema importancia a que un juego sea exclusivo o no, y debido a que la prensa está a su favor y que sus fans hacen tanto ruido mediático, no es raro ver cosas como esta. Y ojo, yo no te estoy diciendo que esto sea malo en sí, pero el que Sony acapare toda la atención mediática así tiene un par de consecuencias que a mí personalmente me parecen negativas para la industria de los videojuegos. La primera de estas consecuencias es tener nuestras redes sociales favoritas llenas de cinéfilos que vienen de un medio con otras formas de expresión distintas a los videojuegos, intentando analizar los videojuegos como si esto fueran películas, dando una excesiva importancia a la narrativa y dejando otros aspectos de estos productos de forma secundaria. Y bueno, aquí hago un inciso para decirte que si no sabes sobre las formas de expresión de este medio, te invito a que veas mi video anterior. Y aquí no quiero que me malentiendas, no estoy diciendo que sus análisis sean menos válidos porque se centren en estos, no es ahí por donde voy. Mi punto es que cuando centras tu análisis solo en la parte de un producto, estás dando una visión un poco limitada sobre ese producto, y lo que nos atañe, los videojuegos en sí son productos que reúnen partes de muchos otros medios, y estos en específicos tienen dos ámbitos que son necesarios ligar sí o sí. Estos son la historia y el gameplay. Cuando estas partes están en discordancia, se da una desconexión entre lo que estás jugando y lo que está contando la historia, y aquí es donde surge el fenómeno que algunos youtubers llaman de insonancia ludonarrativa, nombre inventado por el youtuber Dayo. Y bueno, algo que aquí es necesario aclarar es que tú puedes tener una buena historia con un gameplay horrible. Prueba de esto son las múltiples películas narrativas como Heavy Rain, Detroit Become Human y otros productos de Quantic Dream. Es innegable que estas son buenas historias, pero no son buenos videojuegos, pues su gameplay es tan limitado que muchas de estas historias el
el gameplay se reduce a elegir opciones para ver cinemáticas. Puedes decir que algo es un videojuego cuando casi no tiene gameplay. La respuesta es simple, no. Para decir que un videojuego es bueno tiene que desarrollar cierto nivel de gameplay que lo caracterice. Ojo, repito, estas son genuinamente buenas historias. Su valor narrativo es indudable, pero no son buenos videojuegos. Y si lo piensas bien, esto no suele suceder del lado contrario. Tú puedes tener grandes videojuegos sin historia o con una historia súper básica o limitada. Si no me crees, mira Nintendo, la mayoría de sus videojuegos no tienen la historia más elaborada del mundo. Los Mario se basan en un señor barbón rescatando a una princesa, y los Zelda lo mismo pero con una temática medieval. La mayoría de estos videojuegos son tan populares por los cimientos que construye su gameplay, y lo bueno que son no es por su historia. De hecho, algunos de estos videojuegos podrían prescindir del contexto que les da su limitada historia y seguirían siendo buenos. Espero que hayas entendido mi punto. Tú puedes tener un videojuego bueno sin historia, pero no un buen videojuego que solo tenga una buena historia y descuide su gameplay. Y aquí es donde entra otra cosa que no me agrada de la actual Sony, y es que la Sony actual es muy descuidada sobre a quién le da relevancia. ¿Recuerdas lo que pasó con No Man's Sky? Bueno, ese no es un videojuego que se centra en la narrativa en sí, pero es cierto que con el comportamiento marquetero de la Sony actual esto le puede dar muy malas pasadas al promover las películas narrativas incorrectas. Un ejemplo de esto fue la campaña que le montó al Death Stranding, y que fue un desastre de lanzamiento tan feo que Metacritic tuvo que eliminar la mayoría de las reviews de los usuarios para que esto no generara un problema en sus ventas. No seré yo quien grite corrupción aquí, eso lo dejo como un cuestionamiento para ti. La cosa es que si bien esta vez Sony no salió con muchas consecuencias por promocionar juegos con estándares de calidad un poco cuestionables, uno no sabe hasta qué punto el que Sony esté promoviendo estas cosas puede llegar a repercutir de manera negativa en la industria. Qué tan saludable es que quien está haciendo mal su trabajo se vea recompensado por ello. Incluso independientemente de ello, Sony le da visibilidad a gente con ideas muy dañinas para la industria, como el mismo David Cage, que ha dicho cosas súper absurdas como que los videojuegos para evolucionar tienen que acercarse a la realidad como experiencias narrativas cinematográficas e interactivas. Claramente personas como esta no solo no entienden el medio en el que trabajan, sino que directamente tienen ideas perjudiciales que pueden cambiar la industria para mal. Mi teoría es que Sony visibiliza a este tipo de gente porque su intención es atraer al público más casual, y que no es precisamente el que disfruta los videojuegos de toda la vida. Ya sabes, las películas son algo más mainstream y no tan mal vista para las personas comunes, y es a este tipo de público al que apunta la compañía. Sin embargo, recuerda lo que te decía, estas son buenas historias, pero no buenos videojuegos. Si esto se llega a ser una tendencia entre las grandes compañías, estas no solo podrían dejar de producir los videojuegos de toda la vida que nos gustan, sino que por efecto secundario podrían bajar su cuota de calidad, al apuntar a un público muchísimo menos exigente. Claro, estas compañías ganarían mucho más dinero, pero con el efecto de arruinar la variedad en la industria. Esta es la pretenciosidad de Sony que estoy señalando en el título de mi video. Este accionar podría tener estas consecuencias dañinas, y aunque es cierto que es solo un panorama hipotético, no deja de ser preocupante el plantearnos un escenario así. Además, esto no es muy descabellado que pase. Ya tenemos ejemplos de compañías como Nintendo usando algunas de las formas de marketing de Sony. ¿Te suena el tan llamado humo característico de los lanzamientos de Sony? Pues Nintendo aplicó lo mismo con el nuevo Metroid. Aquí Nintendo usó algo que es muy característico de Sony, y aunque yo realmente dudo que Nintendo pase a hacer películas interactivas como Sony, sí creo que podrían copiar en cierta medida algunas de sus malas prácticas. Definitivamente no me agrada hacia dónde va Sony pretendiendo convertir los videojuegos en experiencias narrativas, y no por un capricho mío porque sean malas en sí estas experiencias narrativas, claro que no, muchos son muy buenos productos, pero como te lo expliqué en mis puntos anteriores, estas son buenas historias, pero no buenos videojuegos, y ese es el problema, es como se fuerza a que prevalezcan las formas de expresión cinematográficas en un medio que no es el cine la que causa disociaciones con el gameplay, no el gameplay en sí, pues el gameplay, como ya te lo dije en mi video anterior, es la forma de expresión pura de este medio, y ya te he demostrado que de hecho puedes tener buenos juegos sin historia, y para tener mejores videojuegos estos deben armonizarse con el gameplay, no el gameplay con ellos, y no es agradable que Sony esté haciendo lo contrario. Y esto ha sido todo. Por favor, no te vayas a tomar este video como una especie de video hate contra Sony.
No pretendo hacer esto con mi video, lo que quiero es que veas desde una perspectiva crítica lo que puede ocasionar el no entender bien en dónde estás parado y el medio en el que te estás expresando. Personalmente yo soy fan de Sony y mi videojuego favorito es uno exclusivo de sus consolas, así que por favor no te tomes este video de una mala manera. Sin más que decir, si te ha gustado el video, dale like, coméntame qué opinas de mis puntos. Adicionalmente a esto, si te gusta mi contenido, suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando suba contenido. También si quieres una interacción más cercana conmigo, te espero en mi servidor de Discord. Te ha hablado un Kirby con navaja y nos veremos en el próximo video.